Desde tiempos muy remotos han existido muy diversos tipos de sanadores dedicados a restablecer la salud de heridos y enfermos. Muchos de ellos atendieron las necesidades generales de salud de toda la familia y la aldea. Eran una especie de médicos familiares. En la Roma imperial de Julio César, se estableció un servicio médico público para el pueblo. Muchos patricios contaban con los servicios de uno o más médicos particulares para que atendieran a sus familias. Con la caída del Imperio Romano y las epidemias para las que no había tratamiento, creció la desconfianza en los médicos, y la gente volvió a la práctica de ritos mágicos, religiosos y creencias sobrenaturales. La religión cristiana combatió esas formas de medicina. El rezo, la unción con aceite sagrado y la curación por el toque de la mano de un santo fueron algunos de los principales recursos terapéuticos aceptados. Desde el surgimiento de las primeras escuelas de medicina en la Italia del siglo X, los médicos formados en las universidades fueron una minoría muy pequeña dentro del numeroso universo de sanadores. El desprestigio de los médicos y cirujanos era común en la sociedad española de los siglos XVII y XVIII. En esa época existía un gran número de físicos, cirujanos, embalsamadores, boticarios, especieros, herbolarios, practicantes, barberos, curanderos, hierberos, matasanos y charlatanes que vagaban por pueblos y villas ofreciendo sus servicios y desprestigiando la profesión de médicos y otros curadores que estaban debidamente formados y acreditados. Escaseaban en esos siglos los médicos titulados. Se dice que en 1545, durante la epidemia de Cocolixtli, probablemente tifo exantemático, en la Nueva España había solo 5 médicos acreditados por el Cabildo de la Ciudad de México. Así, durante la colonia, las medicinas indígenas siguieron siendo las prácticas predominantes para la mayoría de las familias de indígenas. A finales del siglo XVII, la Revolución Industrial provocó cambios dramáticos en la forma de vida de América y Europa. Los importantes avances de la medicina, la mejora de las condiciones sanitarias y un mayor suministro de alimentos favorecieron un gran aumento de la población. En este ambiente se consolidó la figura del médico de cabecera, quien se hizo cargo de los problemas de salud de las familias, entrando la burguesía al grupo que podía disponer de sus servicios. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la medicina general fue la forma predominante del ejercicio de esta disciplina en México y el mundo. El médico general era importante en los pueblos y las grandes ciudades. Conocía a muchos de los habitantes y era conocido y respetado por la comunidad. No son pocos los registros de los médicos generales que nacieron, ejercieron su profesión y murieron en su misma colonia o pueblo. En México, el doctor era un amigo y consejero que, además de curar, impulsaba cambios socioeconómicos y promovía distintos tipos de iniciativas en favor de su comunidad. Como médico que permanecía largos años en un mismo pueblo, era un epidemiólogo práctico, estudioso constante e investigador permanente y resolvía los problemas de salud que se presentaban en la comunidad a pesar de sus limitaciones científicas e instrumentales. Cada familia tenía su médico, que era el mismo para todos sus miembros. Esto le permitía al médico conocer bien a sus pacientes y tener una continuidad en la atención. Al terminar sus estudios, recibía el título de médico cirujano y partero. En ese tiempo no se hablaba de la medicina general como especialidad, pero su práctica dio origen a muchos de los postulados filosóficos y técnicos que ahora sustentan la medicina familiar. Los médicos generales tenían conocimientos de medicina interna, ginecología y obstetricia. Además, suturaban heridas, reducían luxaciones y fracturas, y buena parte de ellos podían practicar algunas operaciones, por ejemplo hernias no complicadas y apendicectomías. A principios del siglo XX, se dieron importantes avances en las ciencias médicas y la tecnología. El cúmulo de conocimientos generados inició la era de la especialización y el declive de la medicina general. En los primeros 50 años del siglo XX, aumentó notablemente el número de especialistas al mismo tiempo que los médicos generales casi desaparecieron. La imagen del médico general se devaluó. Con el tiempo, la atención médica basada en especialistas y subespecialistas resultó inconveniente e incosteable para muchos sistemas de salud pública en el mundo.
En 1966, la Comisión Millis llamó la atención sobre la fragmentación de la atención a la salud y afirmó que era el momento de llevar a cabo una verdadera revolución en los sistemas de salud pública. Paralelamente, el Comité de Educación en Medicina Familiar estableció cómo debería formarse un nuevo especialista al que denominó médico de familia. Influyeron en estas decisiones las quejas de los enfermos sobre el trato impersonal que recibían de parte de los especialistas y su añoranza por la calidez del médico general. Desde 1941, en Gran Bretaña, William Beveridge había señalado los riesgos de una práctica médica exageradamente especializada como base de un sistema nacional de atención a la salud. En Estados Unidos y Canadá, se reflexionó sobre este fenómeno que estaba afectando la prestación de los servicios de salud en general y generaba altísimos costos. En la década de los 40, la respuesta de los médicos generales se manifestó en la creación de academias y colegios dedicados a la medicina general para impulsar una práctica médica con base en el modelo del médico de familia. Así, en 1954, se fundó en Canadá el Colegio de Médicos de Familia. En Estados Unidos, en 1947, se fundó la Academia de Medicina General, en la cual se desarrollaron programas de educación médica continua. En 1950, se inició la formación de residentes en medicina general, y para 1960 se incluyó la medicina familiar. El Consejo Americano de Medicina Familiar definió la práctica familiar como la especialidad médica que se preocupa por el cuidado de la salud total del individuo y la familia. El conocer los orígenes de la medicina familiar permite ver, primero, el por qué se crea, por qué se desarrolla. Segundo, cómo ha evolucionado. Y tercero, qué mejorías o innovaciones se deben hacer. Por eso es importante la historia. Y en el caso de la medicina familiar, como le mencioné anteriormente, inicia con los canadienses ante la necesidad de que la solución a problemas individuales se veían rebasados cuando, por ejemplo, cuando empezaban las vacunas, y doy el ejemplo del sarampión, pues no solamente se enfermaba una persona, el niño, sino se enfermaban todos los hermanitos. Entonces, ¿y quién los va a ver a los demás, no? Y en una familia tenemos todos los grupos de edades, es el ciclo de la vida. Ahí está alguien que está embarazado, un recién nacido, jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces, esa visión familiar era necesaria para poder abarcar y atender la demanda que se estaba teniendo por parte de la población. En 1969, la medicina familiar fue aceptada como especialidad y se crea la fundación del Consejo Americano de Medicina Familiar y las primeras residencias para formar médicos de familia y los programas educativos de posgrado correspondientes. En 1972, se creó la Organización Mundial de Médicos Familiares, WOMCA por sus siglas en inglés. Actualmente cuenta con 118 organizaciones de 131 países y 500,000 médicos familiares afiliados. México es uno de los países que integran esta organización. La mayor parte de las especialidades y subespecialidades nacen de la generación de nuevos avances científicos sobre un órgano, aparato o sistema, y la aparición de nuevas tecnologías que permiten acercarse a ellos. Ningún médico general podría dominar todo este gran cúmulo de conocimientos. Por ello, el desarrollo cada vez mayor de nuevas especialidades médicas. Si bien las especialidades significan un gran avance en la atención de las enfermedades, la progresiva diferenciación de estas ha generado una despersonalización de la relación médico-paciente, además de que provoca que se pierda la percepción integral y armónica del enfermo y se ignore la dimensión biopsicosocial del paciente, su familia y su entorno concreto. Estos elementos provocaron insatisfacción en derechohabientes y personal médico del IMSS y fueron determinantes para que la institución y los médicos crearan conciencia de la necesidad de rescatar la figura del médico general, familiar o de cabecera. La medicina de familia es la especialidad médica responsable de la atención primaria de la salud.
Posee un cuerpo de conocimientos propios con una unidad funcional conformada por la familia y el individuo, y tiene como base el método clínico epidemiológico y social que integra las ciencias biológicas, clínicas y de la conducta. En 1953, un grupo de médicos generales de la Caja Regional de Monterrey, que laboraban en Nuevo Laredo, Tamaulipas, propusieron un nuevo modelo de atención en la que los derechohabientes tuvieran asignado un médico general que se encargara siempre de su atención. En México, cuando se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social allá por los años 40, empieza a dar atención médica de una manera basado en las especialidades. Cuando inicia el Seguro Social, las personas, los derechohabientes iban y veían al cardiólogo, al gastroenterólogo. Pero en Tamaulipas hubo una experiencia de un grupo de médicos, experimentaron con la atención médica de familias. Hicieron una ponencia sobre su experiencia en el manejo de las familias, que por cierto presentaron esta ponencia en Panamá en un congreso de seguridad social. Y de ahí ellos dieron a conocer esta manera de manejar las familias. El instituto se interesó y ya para los años 50, si mal no recuerdo, en el 1955, el Instituto Mexicano del Seguro Social y su sindicato firman un convenio por el que se establece el sistema médico familiar en el IMSS. Después de haber sido revisado y aprobado por las autoridades del IMSS, en 1954 se implementó el nuevo sistema denominado médico de familia. Con este modelo, se buscaba mejorar el contacto y relación del médico con sus pacientes y disminuir los abusos de las solicitudes de atención domiciliaria. El sistema de salud en México busca la universalidad en la cobertura de los servicios médicos, la equidad en su otorgamiento y la calidad de los mismos. En este sentido, la medicina familiar es la modalidad que puede garantizar universalidad, equidad y calidad. Como sucedió en muchos otros países, en México se implantó el modelo de medicina familiar, aun y cuando todavía no había médicos formados en esta especialidad. Los primeros puestos fueron ocupados principalmente por médicos generales y pediatras. A finales de los años 60, se determinó que habría un médico familiar para niños y otro para adultos. Esta disposición se modificó en 1990, cuando se regresó al primer esquema del médico familiar, que atiende a toda la familia, y se redujo a 2.400 el número máximo de derechohabientes por médico familiar. Pasaron los años, y así hasta 1968-69, en el Seguro Social se dieron cuenta, yo ya estaba en ese momento, y tuve la fortuna de participar en ello, de que no bastaba, había que prepararlo específicamente para actuar como médico familiar. Y entonces se dieron todos los pasos para organizar un curso de especialización en medicina familiar que le diera los conocimientos, las habilidades, las destrezas para funcionar como tal, tomando ahora sí como eje no solamente del servicio, sino de su formación a la familia misma. El IMSS había creado la figura del médico familiar, caracterizada por una sólida relación entre médico y paciente, mucho antes de que surgiera esta especialidad en otros países. En 1959, los doctores Bernardo Sepúlveda y Luis Méndez fueron los responsables de implantar el nuevo sistema médico familiar en todo el IMSS. Para cumplir con esta encomienda, tuvieron que enfrentar algunos obstáculos, como lograr que el médico familiar recibiera una retribución mayor a la de los especialistas y lograr que se aceptara su labor con la misma importancia que la medicina especializada. El objetivo de los doctores Sepúlveda y Méndez era garantizar una medicina general de alto nivel. Muchos médicos generales se contrataron como médicos familiares, sin contar con la formación y los conocimientos necesarios para resolver los problemas inherentes a la práctica de una medicina actualizada y de amplia extensión. En México se establecieron 3 niveles de capacidad de resolución para el médico general familiar. La primera, una resolución completa del problema, y que debe cubrir aproximadamente un 80% de los casos que se presentan a consulta. La segunda es la capacidad de resolver parcialmente y tener la posibilidad de pedir asesoría.
Y la tercera y última opción es la necesidad de referir al paciente de manera oportuna y eficiente a otro especialista. Con estas medidas se pretendía precisar los mecanismos para el buen desempeño de la medicina familiar. En 1960 quedaron establecidas las condiciones laborales del médico familiar en el IMSS. Tendría un nombramiento de tiempo completo, adscripción fija a una clínica y atendería entre 2.200 y 2.400 derechohabientes en un horario discontinuo de 8 horas, dividido entre la consulta en la clínica y las visitas domiciliarias. Se estableció también el expediente clínico único, en el cual se registraban todas las notas clínicas de los especialistas y los servicios a los que acudiera el paciente. El médico familiar actuaba como coordinador de toda la atención que recibía el derechohabiente. Dado que se trata de atención primaria, la medicina familiar debe ser una práctica continua e integral, y se deja como opción la referencia de pacientes a especialidades, medicina que en general es más esporádica y fragmentada. La medicina familiar nace como especialidad en México en 1971, con un curso de especialización impartido en la Clínica Hospital número 25 y en el Hospital de Ginecobstetricia número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. La primera generación estuvo integrada por 32 alumnos. La segunda generación contó con 11 sedes. La tercera, en 1973, tuvo 15 y la cuarta 17. 3 años después, en 1974, la medicina familiar fue reconocida como especialidad por parte de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina de la UNAM. La duración del curso Residencia de Especialización en Medicina Familiar se fijó en 2 años y se insistió que el sitio ideal para su desarrollo debía ser una clínica hospital tipo 1, que contara con los 4 servicios básicos de hospitalización: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecobstetricia para abarcar el estudio integral de la familia. Luis Castelazo Ayala, subdirector médico del IMSS, y Carlos Varela Rueda, jefe de la División de Estudios de Posgrado del IMSS, fueron personajes clave en la integración del sistema de medicina familiar del IMSS con la formación académica de los médicos familiares. Entonces, todas las actividades académicas y clínicas que tendrían que realizar los residentes, así como los elementos teóricos que tenían que aprender, se fueron organizando para que eso tuviera lugar. Entonces los residentes tenían una preparación en salud pública, en medicina general, en sociología médica, en ginecología, obstetricia, en fin, un conjunto de habilidades que les permitieran contender con lo que son los problemas de salud de la población. Y a la fecha, en el Seguro Social solamente han egresado más de 15,000 médicos especialistas en medicina familiar, que son el pilar de la atención en esa institución. Un hito importante para la medicina familiar en México es el libro titulado Medicina Familiar en México, Historia. Se trata de una investigación detallada y concienzuda de la historia de la medicina familiar dentro del IMSS de 1954 a 1974, realizada por Enrique Cárdenas de la Peña, publicado en 1974 y reeditado en 2004. En 1975 se crea el Departamento de Medicina General, Familiar y Comunitaria en la Facultad de Medicina de la UNAM, primero en su género en América Latina. El doctor José Laguna García fue quien, como director de la Facultad de Medicina de la UNAM, apoyó resueltamente su establecimiento, comprendiendo perfectamente la importancia de los aspectos sociales y humanos que requiere la práctica médica moderna. El primer jefe de este departamento fue José Rodríguez Domínguez. Yo tenía colaboradores, entonces para mí muy importantes, pero comparado con los equivalentes de ahora, pues éramos pocos y no de alta jerarquía, pero sí los responsables
de determinar los ámbitos del desarrollo de la medicina familiar o general, familiar y comunitaria, y de la atención primaria a la salud. Era lo que coordinaba la división de estudios superiores de entonces. Esos eran los equivalentes. 2 años después, en 1975, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León autoriza la creación de un departamento similar en la Escuela de Medicina de dicha universidad. En 1977 se inició la impartición del curso de especialización correspondiente. El flamante departamento emprendió en 1978 la tarea de desarrollar un curso de especialización que incluyó a las grandes instituciones encargadas de la atención de la salud a nivel nacional: el IMSS, la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el ISSSTE. Este curso, en el que participaron los doctores Manuel Urbina y Manuel Ruiz de Chávez, contó con un programa de licenciatura, paralelo al plan de estudios tradicional, orientado a la formación de médicos con gran compromiso social y a la práctica de la medicina general, el llamado Plan A36. México es el primer país en Latinoamérica que toma esa iniciativa de darle una visión especial a la medicina familiar y de crear las instancias tanto formativas, en este caso la Facultad de Medicina, en la época del doctor José Laguna, que es realmente el pionero y el que impulsa este campo, y después ya la formalización como reconocimiento de una especialidad. El doctor José Narro Robles, jefe del Departamento de Medicina General, Familiar y Comunitaria en 1979, fue el responsable de desarrollar y poner en práctica este proyecto. El doctor Narro reestructuró los programas de especialización del IMSS y el posgrado en medicina familiar para todo el sistema de atención de la salud del país. Así se establecieron cursos de especialización en la Secretaría de Salubridad y Asistencia y en el ISSSTE. Con el apoyo de la Fundación Kellogg, se estableció un curso de especialización que incluyó la residencia médica en una unidad de atención primaria y una sede hospitalaria. Se aprobó la construcción de 2 unidades de atención y enseñanza comunitaria y el establecimiento de un programa para la formación de profesores orientados a la enseñanza de la medicina familiar. El 11 de octubre de 1979, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina aprobó el programa de residencia en ambas instituciones. En marzo de 1980, se iniciaron las actividades una vez concluida la remodelación de los centros de salud seleccionados de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y la construcción de una clínica del ISSSTE. Para 1980 empieza la residencia en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud. Para el 80 ya son las 3 instituciones principales que conforman pues el Sistema Nacional de Salud, el IMSS, el ISSSTE y la propia Secretaría como cabeza de sector. Para 1980 ya tienen todos el curso para formar médicos familiares. En 1988 había 58 sedes en todo el país. Para el 2012, el IMSS contaba con 65 sedes académicas distribuidas en toda la República. En 1968 se constituyó la primera Asociación de Medicina Familiar. En 1994 sumaban 17. Y años después, el 14 de noviembre de 1987, se estableció el Consejo de Certificación de Medicina Familiar, que en sus primeros 5 años de actividad certificó a 682 especialistas. También en 1987, durante un congreso de medicina general familiar que tuvo lugar en Morelia, Michoacán, se aprobaron los estatutos que regirían al naciente Consejo de Certificación. El 28 de noviembre de ese mismo año, fueron entregados en presencia del secretario de Salud, Guillermo Soberón Acevedo, los primeros certificados otorgados por el Consejo. En 1990, se definieron el perfil requerido para el médico familiar y los requisitos mínimos que deberían cumplir todos sus programas de formación durante el primer taller interinstitucional para la revisión de normas mínimas en medicina familiar. Este taller se llevó a cabo en el Centro Médico La Raza del IMSS, con la participación de todas las instituciones asistenciales y educativas que intervenían entonces en la formación de médicos familiares. A partir de 1992, se ha desarrollado en México un curso internacional de formación docente en medicina familiar. Entre 1992 y 1998 se formaron 32 docentes, 12 mexicanos y el resto procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Panamá y Venezuela.
Arnulfo Irigoyen Coria ha jugado un papel destacado dentro de la evolución de la medicina familiar, organizando cursos para médicos generales. Es autor de un libro acerca de la medicina familiar en México y es uno de los 3 médicos familiares que ocupan un sitio en la Academia Nacional de Medicina. El Departamento de Medicina General, Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la UNAM se estableció como una subdivisión en la División de Estudios de Posgrado, estando a cargo de Francisco Javier Gómez Clavelina y a partir de 2015 de Juan José Mazón Ramírez. En la actualidad tenemos un grueso muy importante de sedes académicas. Se les llama así a las unidades de los servicios de atención médica, ya sean del Seguro Social, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, que llevan a cabo el programa de capacitación y entrenamiento de los médicos de familia. Actualmente se cuenta con un total de 60 y tantas sedes, 65 sedes aproximadamente, a nivel nacional, en 26 entidades del país. La actual medicina familiar responde a la definición propuesta en 1988 por uno de los pioneros en su desarrollo, el doctor José Narro Robles, quien la describió como la disciplina que capacita al médico para brindar atención primaria, continua e integral al individuo y su familia. Lo que ocurre es que hay cierta confusión en la mayoría de las personas porque ven, por ejemplo, unidades de medicina familiar o clínicas de medicina familiar. Y la medicina familiar es una especialidad generalista. O sea, es una especialidad en donde atendemos tanto a los bebés como a los abuelos, a toda la familia. Y sin importar patología, sin importar una enfermedad en particular. Por ejemplo, hay reumatólogos expertos en reumatología y ellos no atienden partos ni atienden a bebés, y un médico de familia tiene que atender a todos. O por ejemplo, un ginecólogo no atiende al padre de la familia, pero el médico de familia tiene que atender a todos en general, ¿no? Es evidente que la atención de la salud es una actividad compleja que involucra aspectos no solo médicos, sino económicos, sociales y también políticos. Cada día la atención médica resulta más costosa, debido a que los insumos, medicinas y tecnología son más sofisticados y por lo tanto más caros. Las necesidades de atención de la población llamada abierta y las dificultades financieras que encaran los diversos institutos de seguridad social y atención de la salud obligan a replantear las condiciones y formas de la atención existentes hoy en día. En México tenemos ahora médicos familiares formados ya en el posgrado. La medicina familiar hoy en día está muy avanzada en cuanto a su conceptualización y por otro lado es un punto de entrada muy importante para que la población mexicana tenga la atención integral, coordinada y especialmente que esté en su hábitat, es decir, en medio familiar y comunitario. Bueno, mire, el futuro va a depender de los propios médicos familiares. La clave va a ser que se consolide el área de investigación, que se haga investigación de mayor calidad, que aumente también la calidad de la atención médica que se preste. La clave es que los pacientes estén satisfechos, estén contentos con la atención que reciben, que sea de calidad, que sea resolutiva. Con una población cada vez mayor y un encarecimiento de los servicios privados de salud, es urgente en México fortalecer la atención médica primaria y la medicina familiar es la mejor alternativa para lograrlo. Esta especialidad puede conjugar la calidad del servicio, apoyada en los más recientes avances de la ciencia y la tecnología, y la calidez y el trato amable y familiar del añorado médico general del siglo pasado.